Ya estamos aquí, buenas noches. Como cada segundo y cuarto martes de mes dedicamos nuestro tiempo a hablar de la actualidad municipal más reciente del Ayuntamiento de Burgos. Y lo hacemos con concejalas de los diferentes grupos políticos con representación en el consistorio. Así que saludo ya a Andrea Ballesteros, portavoz del equipo de gobierno. Andrea, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, muy bien. Y a su lado se encuentra la concejala socialista Sonia Rodríguez Cobos. Bienvenida también, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Y esperamos que en nuestra próxima cita del 28 de abril podamos contar ya con la nueva concejala de Vox, Carolina Mínguez, que ocupa el sitio que ha dejado Marta Alegría en el pleno del Ayuntamiento tras su salida a las Cortes Regionales. Vamos a comenzar hablando del presupuesto aprobado y dándonos un breve recordatorio de las cuentas. Andrea, lo más importante. Bueno, pues el presupuesto estaba aprobado. Lo que ayer se trasladó fue la aprobación, gracias a los votos del Partido Socialista y a la abstención de Vox, esas alegaciones o esas reclamaciones presentadas al presupuesto. El presupuesto del año 2026, con la cuestión de confianza a la que se sometió la alcaldesa y el paso de ese mes en el cual se podía presentar una cuestión de confianza, pues quedó aprobado. En este caso, este presupuesto del año 2026 de 269 millones de euros, un 7,6% más que lo que tenía el año 2025, aumentan también las inversiones, el importe para inversiones en torno a un 15% con respecto al crédito que había en el año 2025, incluyendo importantes partidas para desarrollo de los diferentes proyectos que queremos pues trasladar a la ciudadanía este año y poner también en marcha pues diferentes obras cuyos proyectos ya se habían desarrollado en el año 2024 y 2025, con lo cual este es un momento ya importante con ese traslado ya del presupuesto pues con las diferentes partidas para este año 2026, porque ya nos ponemos en marcha con los diferentes proyectos y las diferentes obras que teníamos pendientes para este último año de mandato. Hablando de esto, me recuerda que hace cuatro días los socialistas criticaban el retraso en la aprobación del presupuesto, la paralización de inversiones y la falta de concreción en relación a un crédito de 25 millones. Han lamentado que el equipo de gobierno del PP parece, textualmente cito, paralizado, agotado, rendido y sin ideas en un año clave como es el que cerrará la legislatura. Sonia. Pues sí, este comentario viene a raíz de una comisión de Hacienda en el que preguntamos por esos 25 millones que condicionan la posibilidad de inversiones en este ejercicio. Si el equipo de gobierno no obtiene esos 25 millones de crédito, 7 de cada 10 inversiones no se podrán llevar a cabo. Estamos en las fechas en las que estamos, hemos tardado 125 días en aprobar un presupuesto, más que nunca, 125 días en aprobar un presupuesto. Las alegaciones, por ejemplo, estaban resueltas en un día y se tardó 18 días en convocar el pleno para el presupuesto definitivo. Todo se va retrasando y da la sensación de que el equipo de gobierno pasa por un momento de rendición, porque preguntados qué trámites habían realizado para obtener esos 25 millones de presupuesto, de crédito, no habían realizado ningún trámite. De hecho, no sabían exactamente, estaban revisando las inversiones para calcular por cuánto dinero iban a pedir ese crédito, lo cual significa que, estando el presupuesto todavía sin aprobar, ya saben que hay inversiones contempladas en ese presupuesto que no se van a realizar y que las van a descartar para pedir menos millones del presupuesto. También nos informaron en esa comisión de que la gestión de la obtención de ese crédito va a tardar una media de 3-4 meses, con lo cual nos encontramos a la vuelta del verano y nos encontramos hasta entonces sin la posibilidad de realizar muchas de las inversiones que están previstas en el presupuesto. Andrea, ¿qué tienes que decir? Es que eso no es para nada así, se habla del crédito como si fuera alarmista. O sea, al final el ayuntamiento puede pedir un crédito, cuestión que no se podía en años anteriores por la situación económica que tiene en este momento, con una deuda viva que se ha bajado en torno al 60%. O sea, en el año 2019 la deuda del ayuntamiento estaba en torno al 137%, en la actualidad está en torno al 61%. Se puede pedir un crédito porque la situación económica del ayuntamiento está muy saneada, con lo cual no entiendo por qué lo que es positivo se traslada como si fuera negativo. El equipo de gobierno tiene muy claras cuáles son sus prioridades para este
último año de mandato, cuáles son las inversiones concretamente prioritarias para este último año de mandato. Por eso esos 25 millones de euros que se incluían en ese presupuesto del año 2026, con lo cual yo no puedo estar más en desacuerdo con lo que traslada el Partido Socialista, que desde el primer momento que se indicó que se iba a pedir este crédito lo ha puesto como algo negativo, cuando en realidad es porque la cuestión es que está saneadas las cuentas del ayuntamiento y se puede optar por este crédito, cuestión que no ocurría antes, que igual luego lo comentamos en relación también a esa regla del gasto, pues cómo está la situación actual económica financiera del Ayuntamiento de Burgos, que en los últimos años no ha estado mejor que ahora. O sea, con la deuda de los consorcios en su momento, que era deuda del propio ayuntamiento, lo que se ha hecho en los últimos años es amortizar esa deuda, y gracias a esa amortización, a esa decisión valiente que se tomó en su momento, se puede optar por un crédito. ¿Cuál es la preocupación que tiene el Partido Socialista con respecto a este crédito? ¿Por qué es negativo? Es que no lo entendemos. De todas maneras, aunque lo que has afirmado ahora es cierto, yo creo que no es una buena señal que el municipio tenga que pedir un crédito de 25 millones. En absoluto he dicho eso. Lo que he dicho es que si vais a pedir un crédito porque lo necesitáis para las inversiones, lo pidáis ya, porque en abril todavía no habíais hecho ninguna gestión, y preguntados de cuánto ibais a pedir o cuándo ibais a solicitar el crédito, se nos afirma que no se sabe la cantidad de crédito o el importe de ese crédito a solicitar, y que su tramitación va a tardar entre 3 y 4 meses. ¿Cómo no nos vamos a asustar? ¿Cómo no vamos a pensar que hay una falta de previsión, que hay una falta de actuación, que hay una falta de diligencia por vuestra parte, cuando en abril, a punto de aprobar definitivamente el presupuesto, que sabíais que se iba a aprobar la semana siguiente, no habéis hecho ninguna gestión para solicitar ese crédito? Crédito que, por otro lado, me parece que, por mucho que lo adornéis, es una mala señal sobre el estado financiero del ayuntamiento. Para nada, yo creo que además ha sido la noticia del día. Esta mañana se ha comentado pues en relación a la situación económica financiera que tiene el ayuntamiento y la liquidación del presupuesto del año 2025. La situación económica financiera del ayuntamiento es correcta, es buena, o sea, es que eso es así, es la realidad, son los datos. Y bueno, con respecto al crédito, como bien lo ha comentado el concejal, se irá solicitando conforme se vayan bueno, pues iniciando esas inversiones. El presupuesto, claro, se dice, se ha aprobado en el mes de abril, bien, pero es que se trasladó por parte del equipo de gobierno en diciembre, y la oposición frontal del Partido Socialista y ahora también de Vox, que resulta que también se abstiene a las delegaciones del Partido Socialista, pues no ha permitido que se apruebe antes. Ha tenido que la alcaldesa bueno, pues acudir a una cuestión de confianza, pues para poder optar por la aprobación de este presupuesto, con lo cual se ha retrasado por parte de la oposición. Si hubieran querido desde el primer momento llegar a acuerdos y acordar de alguna manera el presupuesto, pues hubiéramos tenido presupuesto mucho antes. ¿Se van a pedir los 25 millones de golpe o según se vayan necesitando para diferentes partidas? Como comentaba, según las necesidades, sí, porque también en el propio presupuesto hay crédito para inversiones, hay crédito para los gastos generales que tiene el ayuntamiento, etcétera. O sea, al final lo que se busca con ese crédito es poder optar a nuevas inversiones, pero es que, insisto, la deuda del ayuntamiento se ha reducido muchísimo en estos años de gobierno del Partido Popular, y eso hace que, como está saneada la situación económico-financiera del ayuntamiento, se pueda acudir a un crédito. Anteriormente no se podía, con lo cual no es una situación alarmista o negativa. Pues al revés. Permíteme que hile esta cuestión con un tema de los que tenemos preparados, porque según publica hoy Diario de Burgos, la liquidación de presupuesto revela que el ayuntamiento ha estado al límite de incumplir la regla de gasto. Intervención advierte de la pérdida de autonomía fiscal, y es que el incremento del gasto corriente y de personal de unos 45 millones de euros en los últimos 5 años no ayuda con unos ingresos estancados por la congelación de tasas e impuestos o por los modestos resultados de la venta de suelo. Andrea. Pues efectivamente, esta cuestión, como digo, más allá de que la situación económico-financiera del ayuntamiento es buena, pues también tiene que buscarse ese equilibrio a medio plazo, pues también teniendo en cuenta 3 situaciones muy concretas que han ocurrido a lo largo de este mandato. La primera, la cuestión de la disolución de los consorcios, que ha hecho que esa deuda, que ya era del ayuntamiento, pues pase directamente a gestionarse por parte del ayuntamiento, que eso ha hecho que también se reduzca, en este caso, el pago de lo que se consideraban, en este caso, intereses de un torno a 23 millones de euros, con lo cual, en ese caso positivo para el ayuntamiento, esa disolución de los consorcios, esa reducción de la deuda, pero lógicamente también, que igual que las economías domésticas de España, que se ha visto con los últimos años con la subida del IPC, pues también se han visto incrementados los diferentes contratos que el ayuntamiento tiene, pues para desarrollar diferentes actividades, diferentes servicios que se prestan al ciudadano. También se han incrementado los costes salariales, como en cualquier otra administración. Eso ha impactado, por supuesto, pues en los costes que ha tenido, los gastos que ha
tenido el Ayuntamiento en estos últimos años. Y también, teniendo en cuenta que lo comentabas, al hilo de ello, pues no se han subido los impuestos. La única tasa que se ha subido por parte del Ayuntamiento de Burgos en estos 3 años de mandato es la tasa de aguas, cuando gobernábamos con Vox, con esa decisión que se decidió tomar en su momento, con lo cual, al no subirse tampoco los impuestos, las tasas, pues lógicamente los ingresos no aumentan, porque hemos decidido no subir esa presión fiscal de los burgaleses. La alcaldesa tomó esa decisión al inicio del mandato, con lo cual, viendo eso, pues se busca el equilibrio a medio plazo. Iremos viendo también cómo ir gestionando ese equilibrio económico-financiero, pero la situación actual es buena, insisto. Por esto lo comentamos ayer en la mesa, era uno de los temas, que al salir Vox del gobierno, vosotros ya en solitario, el PP, decidisteis congelar de nuevo la tasa de aguas y ha resultado buena estrategia, porque Aguas ha seguido ganando dinero y los burgaleses no hemos visto incrementado. Pero han seguido el incremento del 9,5% de la tasa de Aguas. Se ha seguido cobrando y seguimos 3 años después dando beneficios en Aguas con resultado positivo de 4 millones. No hacía falta subirla. Y no se ha vuelto a subir, no se ha vuelto a tocar ni esa ni ningún otro impuesto o tasa del Ayuntamiento de Burgos, con lo cual dejar claro que eso también hace que la presión fiscal no se eleve y que también los ingresos que el Ayuntamiento recibe por esa vía pues no suban, con lo cual también, si los gastos crecen y los ingresos no suben porque la presión fiscal, en este caso yo hasta podría decir que baja, porque comparado con el IPC, con el índice de precios al consumo de estos últimos años, en torno al 9%, no se han subido tampoco esa presión, con lo cual puede decirse que incluso ha bajado. Entonces, bueno, pues esa es la situación económico-financiera del Ayuntamiento. En cuanto a los remanentes, lo hemos visto efectivamente con el cierre del ejercicio 2025. Será además pues cuestión de debate en el pleno de este próximo viernes. Pero bueno, en general, insisto, para tranquilidad de los burgaleses, porque parece eso, que el crédito es algo alarmista, etcétera. No, la situación económico-financiera del Ayuntamiento es buena. En este caso, las inversiones del año 2025 y las que se están ejecutando pues rondan los 60 millones de euros, lo hemos dicho en varias ocasiones, con lo cual que haya menos remanentes porque se ha ejecutado más cuantía en el año 2025 tampoco es malo, al revés, se han desarrollado los proyectos que tenía el equipo de gobierno. Sonia, sobre la regla de gasto. Bueno, yo de verdad que no doy crédito y mejor frase no se podía encontrar, no doy crédito, de verdad. Ha quedado claro con el informe de liquidación del Ayuntamiento que el Ayuntamiento tiene un problema, y tiene un problema muy grave que hay que afrontar. Nos hemos quedado al límite de incumplir la regla de gasto, es que no la hemos incumplido por un límite bajísimo, pequeñito, del 0,07%, por 23.000 euros en un presupuesto de 270 millones. Es una nimiedad, que 23.000 euros, si bien se pueden buscar de un sitio de otro. Quiero decir que estamos tan al borde, es como tener un 5,00001% de nota, ¿no?, en un examen. Estamos tan al borde de tener que implementar un plan económico financiero que si hemos evitado este año el hacerlo, que no lo vamos a evitar al año que viene previsiblemente, nosotros, el Grupo Municipal Socialista, por responsabilidad y por la profunda preocupación que nos genera la situación financiera del Ayuntamiento, creemos que deberíamos de hacer un plan interno de financiación a medio plazo, a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque el informe del interventor es claro, en el ejercicio 2025, los ingresos no financieros han sido insuficientes para afrontar los gastos no financieros, es decir, lo que sostiene los gastos de personal, los gastos de servicios, para que nos entendamos, de contratos, son superiores a los ingresos. Por primera vez, el déficit de esas operaciones asciende a 16 millones de euros. Es decir, el Ayuntamiento, para abrir la puerta, tiene 16 millones de euros menos o de déficit a partir de o lo obtuvo en el año 2025. Hay cuestiones que han favorecido al Ayuntamiento en los últimos años y que han permitido salvar un poco esta situación. Por ejemplo, los 25 millones de euros obtenidos de fondos europeos por el anterior equipo de gobierno han permitido determinadas inversiones. Y hay otras cuestiones que han agravado esta situación, por ejemplo, pérdidas que no se deberían de haber producido, como las 5,5 millones que se han devuelto de esos fondos europeos, o como la queja de Inspección Tributaria de que se vienen recaudando 2 millones menos de euros en 3 años. O sea, esas bajadas de recaudación, no hablo solo de impuestos, la solución no son los impuestos, son también mayor gestión, mayor control, mayor esfuerzo en recaudar lo que es justo en la tarea inspectora, por ejemplo, que siempre es una tarea de justicia.
evitar que sucedan cosas como la de Pripyat, reducir la deuda con los consorcios vendiendo patrimonio municipal del suelo, que hasta ahora no se ha hecho, se quiere impulsar. ¿Por qué? Porque no se ha hecho. Entonces, todas esas cuestiones son necesarias, y mientras vosotros no veáis que hay un problema, mientras evitéis reconocer que hay un problema, no se van a poder poner las medidas adecuadas para evitar llegar a una situación más grave. Y eso es lo que hoy, precisamente, el equipo del Grupo Municipal Socialista ha tratado de trasladar en la Comisión de Hacienda, esa preocupación profunda. ¿Qué decías de las parcelas, que no se te ha oído? No, que sí que hay parcelas en subasta en este momento. Se está haciendo un impulso de la venta de las parcelas por parte de Proburgos. Proburgos comercializa, y en este caso la Gerencia de Urbanismo se encarga de los trámites relacionados con la compra, con la venta, ¿no?, a terceros de estas parcelas. Ya hay varias parcelas que están en subasta pública en este momento, que pasan por Junta de Gobierno local y que están en este momento en esa subasta pública, con lo cual venta de parcelas hay, trabajo para que se vendan, hay. Bueno, va a haber, no efectivamente, pero cuando se traslada esa subasta pública es porque hay un interés inversor, en este caso, de poder optar a la compra de esa parcela, con lo cual, y no se ha refinanciado la deuda de los consorcios, que también es un descuido importante por nuestra parte, y que lo avisa el interventor también. No se ha refinanciado la deuda para obtener una financiación a más largo plazo que supusiera una carga menor para el ayuntamiento anualmente. Y el pago masivo que habéis hecho de la deuda de los consorcios de 70 millones de euros, a lo mejor no era prudente dada la situación que se presentaba. A lo mejor lo prudente hubiera sido seguir aportando 20 millones anuales, reduciendo la deuda de los consorcios, efectivamente, pero no en esa cantidad, porque es que ahora a cualquiera que le expliques en su casa que habéis pagado 35 millones para reducir la deuda de los consorcios un año, y al año siguiente tenéis que pedir un crédito de 25 millones, es que no lo entiende. Dependiendo de los intereses, ¿cuál es la situación ¿Ahora van a concreta? ser los intereses mejores que hace un año? No, perdóname, pero no van a ser mejores. Vamos a ir avanzando, que tanto número ya puede hacer desviar la atención de los amigos en casa. Más cosas que ocurrieron ayer en ese pleno. El PSOE consiguió imponer sus alegaciones, pero gracias a la abstención de Vox. Es decir, el Ayuntamiento tendrá que tener en cuenta esas alegaciones, 6 en concreto, de carácter más técnico que otra cosa, Andrea, pero parece que la alcaldesa inicialmente como que no pensaba tenerlo en cuenta, ¿no? A ver, es que son cuestiones técnicas, es que aquí hemos entrado, el terreno político ha entrado en un terreno técnico, en este caso son reclamaciones que se han realizado al presupuesto en torno a lo que indica el artículo 170 de la Ley de Haciendas Locales. En este caso entendemos, y de hecho los técnicos entienden, pues que las alegaciones, o las reclamaciones, mejor dicho, que ha presentado el Partido Socialista no se incluyen en esos supuestos que la ley sí que permite. Por eso nosotros, equipo de gobierno, Partido Popular, ha votado en contra de estimar estas alegaciones o estas reclamaciones. En este caso han salido adelante, lo hemos dicho en varias ocasiones, aunque Vox no ha querido reconocerlo, por la abstención de Vox, porque Vox, al abstenerse, con la mayoría del Partido Socialista, han hecho que esas alegaciones o esas reclamaciones se aprueben. Veremos ahora a ver cómo impactan en el presupuesto, pero es verdad que son reclamaciones que tampoco incluyen, bien, se indican, que igual lo puede explicar más en detalle Sonia, porque son sus reclamaciones, pero son cuestiones muy técnicas que, bueno, hablan de errores en el presupuesto que se han cometido a consecuencia, pues, de no contar serios ingresos, o sea, ciertos ingresos, etcétera. Bueno, pues cómo impactan en los gastos que no se vayan a desarrollar. O sea, tampoco hay pues un detalle de ingresos y gastos en relación a esas alegaciones o reclamaciones técnicas, con lo cual hemos entrado, en este caso, con tal de hacer oposición al Gobierno, en una cuestión técnica y no política, porque es que no son alegaciones políticas de no quiero que esté el bulevar de la calle Vitoria o no quiero que esté tal inversión para la ciudad. No, es que se ha entrado en el terreno técnico, y en el terreno técnico ocurre una situación inédita, que es que unas reclamaciones de la oposición, gracias en este caso al voto, a la abstención de Vox, pues han salido adelante. Veremos a ver ahora en el terreno técnico cómo se pueden incluir o cómo se pueden valorar esas alegaciones o reclamaciones. O sea, es que no son políticas. ¿Vox ha querido ayudar al PSOE con esa abstención? ¿O? Vox en este momento parece que no determinaba su voto, y que con la abstención, bueno, con la abstención de Vox lo que ha conseguido es que el Partido Socialista apruebe sus reclamaciones. Esa es una realidad. O sea, Vox, queriendo hacer oposición, entiendo, al Gobierno del Partido Popular, pues se ha abstenido en unas alegaciones técnicas, completamente técnicas, no políticas, del Partido Socialista, y eso ha hecho que se apruebe en una situación inédita, a mi parecer, en este ayuntamiento y en muchos, imagino, porque es que es una situación pues bastante rara y difícil de encajar, entender. ¿no? Sí. Sonia, alúmbranos, ¿qué
Bueno, alegaciones son? En primer lugar, lo que quiero puntualizar también es que el Partido Popular hacía alegaciones al presupuesto cuando estaba en la oposición e igualmente votaba en contra de desestimarlas, como hemos hecho el Partido Socialista. Fueran técnicas o políticas, daba igual, votabais, aunque hubiera un informe de los correspondiendo a... No estábamos en bueno, pues en este caso sí que se han aceptado porque da la casualidad que el Partido Socialista tiene 12 concejales y el Partido Popular 11. Ese es el motivo principal, pero si no tuviéramos más concejales que vosotros, incluso si tuviéramos los mismos, el voto de la presidenta del Pleno, es decir, de Cristina Ayala, hubiera dado el voto de calidad, el voto de calidad hubiera dado a vuestro favor. O sea que si hemos ganado esta votación es porque somos más concejales que el Partido Popular. Alegaciones. Y alegaciones que hemos estudiado y trasladado con honestidad, porque lo que queremos es mejorar el presupuesto, no era cuestión de poner palos en las ruedas. Alegaciones como la consideración de que había una insuficiencia de ingresos manifestada por el propio informe de Tesorería de 1 millón en cuanto a la Oficina de Gestión Tributaria y medio millón en Policía, que se iban a recaudar de menos por multas, 1,5 millones por falta de personal, por falta exclusivamente de personal. Segundo, no se contemplaba en el presupuesto la refinanciación de la deuda, que era una cuestión que el propio interventor y que todos conocíamos era importantísima y urgente, como se ha visto posteriormente en la liquidación del presupuesto. No había una partida para aplicar la compra o la subida que suponía la aprobación de la carrera profesional para el personal laboral del ayuntamiento. No se recogían en el presupuesto aquellas partidas correspondientes a subvenciones y convenios que no han sido, cuya aprobación no ha sido realizada por el ayuntamiento, porque son de años posteriores que se han quedado atrás. Los rezagados que se han aprobado tarde no se contemplaban en el presupuesto. Bueno, en fin, determinadas alegaciones que nosotros estimábamos perfectamente razonables, que se han desestimado por motivos técnicos, pero yo quiero resaltar que el presupuesto lo aprueba, las alegaciones las aprueba el Pleno, es una decisión política, es una decisión plenaria. Y una vez aprobadas por el Pleno tienen que reflejarse en el presupuesto. El presupuesto definitivo tiene que contemplar esas alegaciones. ¿Cómo? Pues serán los técnicos las que nos digan cómo hacerlo. Andrea, muy brevemente, que tenemos otro tema muy importante. Los técnicos que ya han trasladado que estas alegaciones no cabían en ese artículo 170 de la ley. O sea, es que, insisto, por ejemplo, con el caso de las subvenciones que se comentaba de años anteriores, ya se dejó claro que en el presupuesto del 26 no se podía incluir lo del 24, el 23, el 22, se incluía únicamente lo relativo a lo que resta del año 2025, una vez, por ejemplo, se justifiquen esos convenios. El Partido Socialista ha presentado unas alegaciones, unas reclamaciones técnicas que técnicamente se han desestimado por parte de los servicios técnicos. Veremos ahora qué cabida tienen. O sea, es una situación inédita, efectivamente. Nosotros también presentábamos en la oposición, pero jamás se aceptaron por parte del equipo de gobierno, jamás salieron adelante e influyeron o impactaron directamente en el presupuesto, con lo cual es una situación pues bastante inédita y que veremos a ver cómo se puede incluir esto, porque una cosa es que se apruebe y otra que se pueda llevar a cabo. Venga, pues una última cuestión, porque el jurado de la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, que apeó a Burgos de la carrera el pasado 13 de marzo, ha publicado el informe con los motivos de su decisión de echarnos atrás. Entre ellos, consideró débil la estrategia para atraer público internacional. Con propuestas demasiado genéricas, no encontró un liderazgo claro en la parte creativa y vio arriesgado no construir nuevas infraestructuras artísticas. Tú que formabas parte de esa delegación, este pequeño resumen, ¿no?, de ese informe, ¿se ajusta a la realidad de lo que tú viviste en Madrid, en el Ministerio de Cultura? Sí, bueno, yo no estuve tanto en la presentación con las preguntas que se hicieron, pero sí que he estado trabajando pues directamente en la gestión, ¿no?, de ese dossier y de esa capitalidad. Efectivamente, lo que traslada el jurado es falta de coherencia falta de concreción, no de coherencia en algunas
alguna de las iniciativas que se trasladaban por parte de nuestra propuesta, también lo indica en otras de las candidaturas presentadas en este momento, entendemos también porque era la primera fase, al final aquellas que han pasado, esas 4 ciudades que han pasado a esa segunda fase, pues entiendo que ahora concretarán más en detalle y con esas visitas también del jurado, pues qué es lo que van a desarrollar si consiguen ser capital europea de la cultura en 2031. En este caso se pone en valor diferentes fortalezas de la ciudad, como por ejemplo en este caso pues el acuerdo mayoritario de los grupos políticos, la situación que tiene Burgos en cuanto por ejemplo a desarrollo de la hostelería, de la hotelería, de nuestro impacto turístico al final como ciudad, y también pone en este caso pues en situación algunas bueno, pues algunos casos concretos o algunas debilidades concretas que puede tener la ciudad, que se incluyen en ese fallo del jurado, como por ejemplo pues que no se había incluido dentro de nuestro dossier la bueno, creación de nuevas infraestructuras relacionadas con la cultura. Nosotros entendíamos que ya, como se hizo ese trabajo de cara al año 2016, pues Burgos ya cuenta con un tejido de, en este caso, infraestructuras culturales importante. Sí que destacar también que Burgos era la propuesta que más propuestas culturales presentaba, un total de 52, bastante más que otras ciudades candidatas. Sí que en este caso, viendo un poco cómo habían presentado esos dosieres el resto de ciudades, Burgos sí que se ha quedado un poco más atrás en relación al presupuesto que se iba a invertir o que se iba a destinar para ser capital europea de la cultura, en este caso 31 millones frente a otras que presentaban 80. Pero bueno, yo creo que visto también, como hemos visto en el capítulo anterior, la situación económico-financiera de la ciudad, que es buena, pero bueno, que tampoco se pueden hacer inversiones de 80 millones de euros si no los tenemos, pues en este caso creo que habíamos presentado un dossier realista en cuanto a cuánto podíamos bueno, pues invertir en esta capitalidad. Ya sabemos por qué no seguimos en la carrera 2031. Sí, yo quizá añadiría como 2 puntos que no habéis mencionado y que a mí me parecen importantes. Por la falta de dirección artística, el no existir esa figura sí que se resalta bastante en el informe y me parece importante, y también me parece para tomar nota y como enseñanza la falta de claridad también en el sistema de gobernanza, ¿no? El hecho de que hay una confusión entre Proburgos, la Concejalía de Cultura, la Concejalía de Turismo, la participación ciudadana, todo eso también lo refleja el informe, y yo creo que es algo en lo que la ciudad debe trabajar. Nos parece que el informe es claro, es extenso, del que se pueden sacar enseñanzas. También reconoce, y yo quiero decirlo aquí y decirlo una vez más, que los partidos políticos hemos sido unánimes en el apoyo a esa capitalidad, y yo creo que también, por ejemplo, referente a las infraestructuras, algunas otras circunstancias y en la capacidad de gestión, también hace referencia a ello el informe, y la situación de cultura en esta ciudad, tanto en lo que respecta a las infraestructuras, y recuerdo, por ejemplo, el Teatro Colunia, como en lo que respecta a la gestión, y recuerdo, por ejemplo, la Escuela de Música, han tenido su incidencia en esta decisión. Bueno, eso es una valoración del Partido Socialista. Lo último que trasladaba Sonia, que no se incluye en las 4 páginas en las cuales se incluye el fallo del jurado. Sí que se habla de nuevas infraestructuras, no se habla tanto de la gestión de las mismas o de la cuestión de la escuela de música o tal. No se habla o no se entra a detalle tanto. Simplemente sí que se indica pues que no hay nuevas infraestructuras en ese proyecto, y bueno, pues yo creo también que tiene que ver, viendo un poco, ¿no?, cuáles son las ciudades que sí que han pasado ese corte, pues con la inversión económica que iba a hacer la ciudad los próximos años para poder optar a ser capital, porque sí que es verdad que viendo un poco los presupuestos de aquellas que han pasado, concretamente han pasado las 4 ciudades que presentaban mayor crédito o mayor presupuesto económico destinado a la Andrea, capitalidad. pero si tenemos una financiación, un estado financiero muy saneado, que sí, pero 80 millones de euros, pues queríamos ser realistas también. Una última cuestión, Andrea, igual es prematuro, todavía no lo habéis hablado, ¿no? Pero al margen de que ya no estemos en la carrera de la capitalidad cultural, ¿vais a ejecutar algo de este dictamen? Sí, por supuesto. De hecho, alguna de las iniciativas que se incluían en el proyecto de capitalidad, se dice también en el fallo del jurado, ya se estaban implementando, y otras tantas también en coordinación, ahí sí que quiero dejarlo claro, con los grupos políticos, porque hemos tenido también esa unanimidad para el desarrollo de diferentes iniciativas que creemos que son buenas para la ciudad, pues se van a seguir implementando. Hablo, por ejemplo, de la gran sala de exposiciones del Fórum Evolución, hablo también pues de otras iniciativas de carácter, en este caso, bueno, pues cultural, como por ejemplo
ejemplo, en los barrios, que tenemos también abiertas, o esos rolling call, que es decir, esas convocatorias abiertas permanentes para proyectos culturales en nuestra ciudad, pues todo lo que pueda ir sumando en esa línea se va a seguir haciendo, aunque no estemos en la carrera. Pues lo dejamos aquí, ha sido un placer analizar la actualidad municipal con ellas. Andrea Ballesteros, Sonia Rodríguez Cobos, gracias a los dos. Gracias que a es ti, casi buenas noches. Ya nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana miércoles en cuanto al tiempo? Pues las 9 de la mañana irán dando paso a cielos despejados por la tarde y las temperaturas diurnas subirán. La máxima aquí en Burgos y Aranda será de 20 grados y en Miranda de 25. Descansen, si quieren, nos vemos mañana. Buenas noches.